Es la imagen del choque de trenes en Grecia. Se ha hecho pública esta misma mañana. Es el accidente que ha provocado la muerte de 43 personas y una auténtica tormenta política en el país. Ha dimitido el ministro de Transportes mientras continúa la investigación para determinar exactamente qué fue lo que ocurrió. Y estas son imágenes en directo de las labores de rescate que continúan en el lugar del accidente. Como vemos en estas imágenes, los restos de los trenes están completamente destrozados. Grecia está conmocionada. El accidente ha provocado también la huelga de los trabajadores ferroviarios y protestas que han acabado en choques con la policía. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí en nuestro país el llamado caso Mediador ha dinamitado las agendas políticas e informativas, ensombreciendo estos días cualquier otra noticia que no tenga que ver con el caso. El asunto tiene todos los ingredientes de una trama de corrupción en la que no faltan el consumo de drogas y prostitución. Una trama que daría para una película de Berlanga, más bien para una serie que sería de risa si el asunto no provocara tanta vergüenza ajena. Ya no se sabe qué escandaliza más, si los sobornos de quienes querían conseguir favores, los chantajes a los empresarios que no pagaban o las juergas de los implicados que terminaban en burdeles con drogas y fotos incluidas de algunos de los participantes. La instrucción está bajo sumario y es probable que salgan a la luz otros cargos públicos y empresarios, mientras todos los partidos políticos se conjuran para que todos los responsables sean juzgados. Pero por el momento solo una persona permanece en prisión, el general ya jubilado de la Guardia Civil, que presuntamente se lucraba también con las mordidas. Y en Ucrania la guerra sigue empujando a miles de personas a huir del frente de batalla, pero el terreno que tienen que atravesar es peligroso y muchos no pueden hacerlo, si no es con la protección del ejército. El fotógrafo de El Día, Prensa Ibérica, Andrés Gutiérrez, está acompañando a los soldados que llevan a cabo esta labor a muy pocos kilómetros del frente, después de haber fotografiado algunas de las trincheras en las que hasta hace poco combatían ambos ejércitos. Hoy vamos a hablar con él. Y también veremos lo que está ocurriendo en Israel, donde se están juntando dos problemas con consecuencias directas en la convivencia. Por un lado, la violenta redada para detener a 3 sospechosos del asesinato de un ciudadano israelí y que ha acabado con la muerte de un cuarto sospechoso al tratar de huir. Y por otro, las protestas de los propios israelíes, aquí lo ven, contra la reforma del sistema judicial que daría casi plenos poderes al primer ministro para aprobar leyes sin capacidad de oposición en los tribunales. Veremos qué es lo que ocurre también en este lugar. Pero el caso Mediador sigue mostrando vergonzosos comportamientos en torno a una presunta trama corrupta que parte de aquí, de Canarias, pero que extiende sus tentáculos aparentemente también fuera de las islas. A la espera de saber qué otras personas pudieron beneficiarse de la trama, conviene recordar de qué manera se destapa todo. Miren, como en una comedia de enredo, es una enorme torpeza la que hace saltar la liebre. Y el origen es esta factura, que provocó un problema conyugal al que fuera director insular de deportes del Cabildo de Tenerife, incapaz de explicar a su mujer estos elevados cargos en un centro comercial. Bien por error o para zanjar las sospechas de su esposa, el exdirector presenta una denuncia por uso indebido. Cuando es consciente de que esta es una de las tarjetas que compartía con los miembros de la trama, trata de retirar la denuncia, según Navarro Tacoronte, pero ya es tarde. Mientras el denunciado, propio Navarro Tacoronte, permanece en los calabozos por esta acusación y aporta sus teléfonos para demostrar que había una relación conocida entre el exdirector de deportes y él. Y aporta estos WhatsApps en el que hablan, por ejemplo, de fichajes con el que van a hacer grande a un equipo y en los que se ve claramente el grado de complicidad entre ambos. Miren si no este otro WhatsApp en el que se declaran prácticamente una amistad incondicional. Te quiero por corazón, me siento orgulloso de que estés en mi vida. Claro, la jueza del caso no se conforma con el contenido de estas conversaciones y accede a miles de grabaciones, vídeos, documentos y fotografías que dan lugar al escándalo. Se destapó por una presunta estafa que resultó archivada, pero la trama que ha quedado al descubierto tiene grandes dimensiones, ramificaciones de las cuales se conoce una mínima parte, es la punta del iceberg. Una trama de extorsión y corrupción que radica en Canarias, pero va más allá de nuestras fronteras. Varios delitos que conllevan
penas de más de 20 años de cárcel. ¿Alguien lo duda? ¿Que fuera un delito? Un delito es de que intercedemos por una empresa por otra. Precisamente esa era la clave de esta organización criminal, cuyo principal objetivo era beneficiar a unos empresarios para que se obtuvieran subvenciones o evitaran inspecciones del Seprona en sus explotaciones. Todo a cambio de mordidas, cantidades de dinero con las que se pagaban fiestas en las que no faltaban prostitutas y drogas en plena pandemia y con un confinamiento de por medio. Fiestas en las que participaban presuntamente empresarios y diputados. Uno de ellos, el socialista ya destituido Juan Bernardo Fuentes, el Tito Berni. Afirmo que no hay ningún ganadero que pueda decir que yo he ido a extorsionar. Yo todo lo que te he dicho está en un sumario. Todo consta en un sumario con miles y miles de documentos, grabaciones, imágenes, vídeos comprometidos por los que ya han declarado 12 personas. Una de ellas encarcelada, el general de la Guardia Civil, del cual se sospecha que recibió cantidades ingentes de dinero ilegal por comisiones irregulares. Bueno, y ahora lo que nos preguntamos, al margen de evidentemente todas las dudas que surgen en torno a este caso, es cuánto dura un procedimiento de este tipo, hasta cuánto se extiende y de qué manera se desarrolla. Por eso, para conocer los datos más técnicos en torno al proceso, hablamos con Fernando Portillo, que es presidente del Foro Judicial Independiente. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenos días, mejor dicho. ¿Qué hay? Sí, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Fernando, una instrucción como esta, ahora mismo, ¿cuánto tiempo puede durar? Bien, es muy difícil saberlo porque cada procedimiento es un mundo y tiene sus propias vicisitudes y circunstancias. Lo que sí que queda claro es que este tipo de procedimientos por lo general se alargan mucho. Los delitos de corrupción generalmente implican a una multiplicidad de personas con sus abogados, muchos documentos, en este caso pues vídeos además, que hay que examinar pues tranquilamente. Tiene que además en ocasiones, no digo que sea este el caso, como digo desconozco la causa, pero en muchas ocasiones se trata de documentación técnica que requiere de intervención de peritos especialistas que a su vez tardan meses en elaborar su informe. Es decir, que en este tipo de causas, que no son los típicos robagallinas, por decirlo así, suelen ser instrucciones complejas que se alargan en el tiempo y que muchas veces más se dividen en piezas según implicados, según tramas, que a su vez hace que todo se pues vaya más lento. Eso le iba a preguntar, porque claro, se han aportado miles de documentos, de grabaciones. Esto puede dar lugar a que de repente se separen piezas de este procedimiento. ¿Por qué se hace esto? ¿Qué es lo que se busca hacer con esa separación en piezas? Precisamente lo que se busca al separar en piezas es tratar de agilizar en la medida de lo posible el procedimiento, de tal manera que determinada trama pueda a lo mejor ir a 50 por hora, mientras que la otra van a 30 por hora, por lo que sea. Y de tal manera que lo que sirva de rémora en unas tramas pues y no esté en otras, pues pueda permitir avanzar la investigación. Eso, como digo, hace que al final se vayan goteando durante varios años procedimientos, como hemos visto en casos de corrupción que ya todos conocemos y que, pues según la pieza, pues todavía hay tramas que están vivas, ¿no? Eso, como digo, se hace con la intención de que agilizar unas frente a otras, pero a la larga pues lleva a que estemos muchos años hablando del procedimiento, claro. En el sistema procesal español hay un juez de instrucción y un fiscal. ¿Cuál es la labor de este juez de instrucción, que imagino que no es el mismo que al final viene a juzgar el caso, verdad? No, claro, ahora mismo estamos en la primera fase de un proceso penal llamada efectivamente de instrucción, que es dirigida por el juez de instrucción, donde efectivamente tiene un papel muy activo el Ministerio Fiscal como parte del proceso, que va a examinar también los indicios que se están recogiendo para decidir finalmente si acusa o no acusa. Si cuando efectivamente, después de, en este caso posiblemente meses o años instruyendo el procedimiento, el juez de instrucción, como digo, es el director del proceso, llega a la convicción de que existe indicios de delito y que además esos indicios de delito pueden atribuirse a personas concretas, como digo, le pasará todo ese material al Ministerio Fiscal, que en todo caso habrá estado examinándolo durante todo este tiempo para decidir si acusa. Y solo si el Ministerio Fiscal decide acusar, o en su caso que hubiera acusación particular, estas deciden acusar, pues entonces cuando se abrirá la segunda fase del juicio propiamente dicho. Por eso digo que ahora estamos en la fase
primera, que es la de investigación o instrucción, que se puede alargar meses o años, porque, como digo, se trata de una única persona, un juez de instrucción que tiene que hacerse con todo el material que ahora mismo hay, con el material que pueda salir, con todas las declaraciones que van a efectuarse por todos los implicados, por testigos, va a tener que resolver todos los recursos de las partes que le presenten los diferentes abogados, de las peticiones que le hagan de diligencia, en fin, va a ser algo bastante trabajoso, como digo, que lleva a cabo una única persona y que cuando pase, como digo, todo este periodo de tiempo, que es imposible determinar cuál es, bueno, pues dará ese material al Ministerio Fiscal en caso de que vea esos indicios para ver si comparte su criterio y finalmente acuse y, por tanto, hay un juicio, que es lo que estamos acostumbrados a ver en la tele, ¿no? Con sus togas, sus protestos señoría y demás. Claro, efectivamente parece una tarea enorme para una sola persona. Yo me pregunto, para agilizar este tipo de procedimientos, ¿no existe alguna figura de, no sé, de auxilio judicial, de colaboración en equipo, de ayuda para que esto se pueda agilizar? No la hay. De hecho, la posibilidad de que hubiera dos jueces instructores es algo que no está previsto para nada en nuestra ley. Lo que habría es la posibilidad de que si este juzgado o esta compañera, no, esta juez, se viera muy sobrecargada con esta trama de corrupción, pedir al Consejo de Poder Judicial que le pusiera un refuerzo en el juzgado para poder ella dedicarse solo a esta causa. Pero y de manera que el otro refuerzo llevase pues el resto del juzgado, porque no hay que olvidar que esta juez, aparte de este asunto, tiene otros muchísimos asuntos en su juzgado. Claro, con lo cual, no solo está conociendo esta causa compleja, sino de otras muchas causas que también son muy importantes para las personas que están implicadas, sin duda. Se ha hablado mucho, Fernando, y terminamos con esto, de que solo hay una persona ahora mismo en prisión preventiva. Y la jueza ha querido aclarar que ella, la jueza instructora, no puede ordenar prisión si el fiscal no lo solicita. Es decir, motu propio no lo puede hacer. No, antes sí que podían los jueces de instrucción enviar en prisión preventiva, prisión provisional, que sería el término más correcto en nuestro ordenamiento, a las personas sin que nadie se lo pidiese. Lo que ocurre es que a raíz del caso Gal, en el que el juez Garzón, entonces juez de instrucción de la Audiencia Nacional, metió en prisión provisional a secretarios de Estado, pues se cambió la ley. Y se dijo que el juez no podía meter a nadie en prisión provisional si la acusación no se lo pedía. Y efectivamente, el juez lo más que puede hacer, el juez de instrucción, es convocar una comparecencia de prisión, oír a las partes. Si nadie le pide la prisión provisional, pues la ley le impide efectivamente acordarla. Fernando Portillo, pues muchas gracias por aclararnos lo que nos viene por delante, que parece que va para largo. Muchas gracias. A vosotros, buenos días. Bueno, pues estas son las cuestiones judiciales, procesales que nos esperan a partir de ahora. Pero seguimos con la actualidad en nuestro país. Hoy hemos conocido los datos del paro del mes pasado. Febrero cierra con una sensación agridulce, porque España suma más de 88.000 afiliados, pero al mismo tiempo el paro sube por segundo mes consecutivo. Por un lado se superan los 20 millones de cotizantes y por otro la cifra total de desempleados se estanca en los 2,9 millones, con 2.618 sumándose a la lista de parados en este mes de febrero. Más parados y el Euribor que sigue creciendo. Esta gráfica se la mostrábamos ayer, nos señalaba, ahí lo han visto hace un momento, los buenos tiempos que se vivían en un momento dado con los índices hipotecarios pues prácticamente en el 0% y donde estábamos ahora, con perspectivas además de que siga subiendo. ¿Cómo puede afectar esto a nuestras hipotecas? Pues con una subida más que considerable. Los que tengan hipotecas variables, respiren hondo. Esto es un simulador de cómo ha subido la cuota mensual en un año. Miren, para una hipoteca media en España, la cantidad que el INE califica como media son esos 145.000 euros. En un periodo de cotización de 24 años, si usted firmó o renovó esta hipoteca en marzo de 2022, con un Euribor por los suelos, acordó una cuota mensual inferior a los 550 euros al mes aproximadamente. Ahora toca revisar y con esa escalada el Euribor va a llegar a los 813 euros, es decir, de 546 euros al mes va a pasar a pagar 813. Estos son unos 3.200 euros más al año y subiendo, además, en total 267 euros más al mes. Muchas familias van a sufrir sin duda con esta subida del Euribor. Hablamos con José Lisán, gestor de Reto Magnum en Quadriga Funds. ¿Qué tal, José? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo peor es que no parece que se vaya a parar aquí, es decir, que va a seguir subiendo el tipo y por lo tanto Euribor también.
Pues sí, además si uno escucha el discurso de Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo, que al final no deja de ser quien está marcando la batuta, ¿no?, con los tipos de interés, pues hoy mismo ha hecho unas declaraciones diciendo pues que la inflación está demasiado alta y que tienen que continuar con su política monetaria restrictiva y endureciendo los tipos de interés, y es muy probable pues que la escalada del Euribor llegue a esa cota del 4% en los próximos meses, ¿no?, porque sí que es verdad pues que la inflación subyacente no da alegrías, ¿no?, y de hecho se ha reacelerado en las últimas lecturas que están publicando en todos los países de la eurozona, y la autoridad monetaria, como digo, pues está con un discurso muy beligerante contra la inflación, y eso pues endurece la política monetaria y por ende el Euribor se encarece y perjudica pues lógicamente a todos los hipotecados y a todas las empresas que tengan créditos vinculados al Euribor, ¿no? Claro, ¿y ustedes prevén que estos tipos se mantengan altos durante mucho tiempo o que sea un bache momentáneo? Bueno, yo creo que estamos en pleno shock inflacionista y muy probablemente sea necesario un encarecimiento todavía hasta de los tipos de interés para los próximos trimestres, pero muy probablemente de cara a 2024-2025 se vaya moderando ese escenario, ¿no? Yo creo que muy probablemente estamos en lo peor de la inflación, estamos en lo peor de la política monetaria, y será de cara a 2024 cuando empecemos a ver un Banco Central pues con un discurso menos beligerante contra la inflación. Pero desde luego para este 2023 no esperamos que esto cambie, y como digo, el objetivo muy probable es que el Euribor vaya hacia la zona del 4%, porque probablemente los tipos de interés referencia del Banco Central Europeo sigan subiendo. Se espera 50 puntos básicos en marzo y la autoridad monetaria ya ha dicho hoy que serán necesarias más subidas posteriores, con lo cual ese 4% yo creo que a lo largo de 2023 lo tenemos prácticamente ahí, y yo creo que tendremos que esperar probablemente a la segunda mitad de 2024 para empezar a ver cambiar un discurso por parte del Banco Central Europeo. Claro, también es verdad que los tipos de interés por debajo del cero como estaban antes tampoco era algo normal, ¿eh? No, yo creo que hemos estado una década, desde la gran crisis del 2008, sin inflación, con un escenario en el que la inflación pues era de tasas del 0,7, del 1 en los mejores momentos, y periodos incluso combatiendo la deflación, y por eso los bancos centrales llevan los tipos de interés a niveles de cero, incluso a tasas negativas de descuento, ¿no?, en algunas de sus referencias. Y eso era anormal, ¿no? Lo normal es una economía con una inflación en el entorno del 2% y con unos tipos de interés pues con una curva con pendiente, ¿no? Y yo creo que ahora probablemente estemos anormalmente altos de inflación, por eso esa política monetaria agresiva, y lo normal será que vayamos a un escenario pues de inflaciones del 2, 2,5 a medio plazo, con una política de tipos de interés no cercana al cero como estábamos en el pasado, sino con tipos pues al 2,5, 3, 3,25, que será lo razonable en un entorno normal de inflación y crecimiento, ¿no? Vale, pues que no sea razonable esto, aunque no sea el cero tampoco, pero vaya, que baje un poquito más, a ver si hay suerte a partir de 2024, como nos dice. José, gracias por atendernos, buenos días. Igualmente. Bueno, vamos hasta Ucrania. Allí un nuevo bombardeo ruso ha dejado al menos 3 personas muertas, civiles, y otras 6 heridas. Un misil ruso alcanzaba la pasada madrugada este edificio residencial ubicado en la ciudad de Zaporilla. No era un objetivo militar, ni mucho menos. Los servicios de emergencia tuvieron que rescatar a 11 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. El inmueble de 5 pisos quedó, como han visto, casi completamente destruido tras este ataque aéreo. El presidente de Ucrania aseguraba anoche que sus tropas mantienen bajo control todas las líneas del frente, incluida la ciudad de Bakhmut, donde se combate duramente. También lo reconoce el fundador de la fuerza mercenaria rusa Wagner, que encabeza el asalto a este estratégico enclave, ahora con prácticamente la élite de estos mercenarios. Las fuerzas ucranianas, pese a todo, están resistiendo, enviando enormes reservas adicionales de combatientes a esta batalla que está siendo ya una de las más sangrientas de este año de guerra. Bueno, en esta zona de conflicto ha estado hasta hace nada el autor de esta foto, por ejemplo, que pueden ver a mi espalda, Andrés Gutiérrez, es fotógrafo de prensa ibérica y también para el periódico El Día, además de trabajar para otras agencias extranjeras. Él también nos ha hecho llegar este vídeo en el que vemos el desalojo de la poca población que quedan las poblaciones más cercanas al frente, en el este del país. Muchas de estas personas no pueden hacer ese viaje por sí solas, tienen que atravesar un territorio peligrosísimo. Miren, estas fotografías son también de Andrés, que ha estado esta semana en localidades donde la guerra ya es parte del día a día, en Kuliansk, en Kramatorsk, ciudades ya prácticamente vacías a muy pocos kilómetros del frente.
Bueno, el otro día intentamos hablar con Andrés, estaba precisamente en pleno desalojo, pero hoy podemos hacerlo de nuevo, hoy sí nos puede atender. Andrés Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días, estás en el oeste, ¿verdad? En el Lviv, casi en la frontera con Polonia hoy. Sí, hola, buenos días Roberto, estoy en el Lviv, sí, aquí bueno, se respira un ambiente totalmente diferente al que hay ahí en el este, en Kharkiv, por ejemplo, o en Kupiansk o en Kramatorsk, lo que tú estabas comentando. Sí, aquí estoy. Claro, en estos últimos días has estado colaborando con el ejército, acompañando al ejército a trasladar personas, ¿verdad? Personas aunque bien por sí solas no podrían hacerlo o que tendrían que enfrentarse además a un territorio, a unas circunstancias muy peligrosas, ¿no? Sí, que realmente el que hace las evacuaciones no es el ejército, la mayoría de evacuaciones las hacen ONG ucranianas y extranjeras. Entonces, básicamente son personas que no pueden desplazarse, salir de esa zona en las que el conflicto les va llegando por sus propios medios, o simplemente que la ciudad ha quedado destruida, las oportunidades de trabajo, el conseguir comida se hace cada vez más difícil, y piden a alguna ONG que por favor les saquen de allí, les lleven con otros familiares pues, en Kharkiv o en otras ciudades del país. ¿Qué te has encontrado en estos días a tan pocos kilómetros del frente, porque realmente estabas muy cerca de los lugares donde se estaban librando combates? ¿Cómo es la vida en esa retaguardia que has podido recorrer estos días, Andrés? A ver, lo más cerca que estuve es en Petrovlivka, que está a 2-3 kilómetros de lo que es el frente que presiona el ejército ruso desde Lugansk. Es muy complicado, la verdad. No me imagino la gente que todavía resiste viviendo allí, porque es que básicamente no hay nada. Muchas veces no tienen ni siquiera luz, no hay cobertura de internet, no hay absolutamente nada. Entonces, la mayoría son personas mayores que, te digo, es imposible salir de allí y pues malviven como pueden. Entramos a un par de casas de estos vídeos que mostraste de las personas mayores saliendo, entramos a un par de casas a ayudar a sacar las bolsas y los bolsos, y la verdad que lo que te consigues dentro de las casas es muy triste, ¿no? Notas que son meses de desgaste y meses de acumular comida, pues comida en mal estado, es súper complicado y es desolador, la verdad. La verdad que el trabajo que hacen los voluntarios y las ONG evacuando personas es impagable. Además, un apunte interesante es que digamos que el frente se divide como en una especie de zona. Está la zona 0, que es en la que se libran los combates, luego hay un anillo que es el 1 y el 2, y esa muchas veces es la zona más peligrosa, y es donde trabajan los rescatadores y los de evacuación, porque ahí es donde suelen caer las bombas y la artillería, ¿no? En la zona 0, donde está el combate cuerpo a cuerpo, digamos que lo que hay son balas, pero un poco más hacia atrás lo que hay son bombas, ¿no? Y no hay forma de protegerse. Claro, porque los misiles ahí no dejan de caer, aunque no estén directamente en el frente, como dices, ahí siguen cayendo y además no buscan objetivos militares. Estábamos viendo hace un momento edificios residenciales totalmente destruidos. Sí, no, las bombas está claro que todavía no estamos muy seguros de por qué caen en esas zonas, porque tengamos en cuenta que tirar bombas no sale gratis, es muy caro, y caen en zonas en las que no tienen ningún interés militar. Entonces está claro que muchas veces se percibe ese olor a querer hacer daño, a que el pánico junta entre la población pues para desmoralizarlos, ¿no? Lo que pasa es que también a veces consigue lo contrario. Cuando cae una bomba en una zona residencial y mueren personas, pues muchas veces es incluso como ponerle más leña a esa fuerza que tienen los ucranianos. Exactamente, se trata de atacar la moral de estos. Tú has podido convivir con algunos soldados, incluso en las trincheras en las que hace poco se combatía. ¿Tú crees que está mermada la moral del soldado ucraniano o sigue siendo prácticamente su principal fortaleza? No, mermada no. Sí, es verdad que teniendo en cuenta que cuando empezó el conflicto, digamos lo mejor de Ucrania, cuando digo lo mejor de Ucrania es deportistas olímpicos, sus profesores, toda esa primera línea que estuvo en combate ese primer año, pues la mayoría ya no están aquí. El ejército ucraniano ha sufrido muchísimas bajas y muchísimo de ese ejército eran personas que fueron reclutadas. Entonces, la verdad que en un combate, en una guerra a muy largo plazo, tal vez las consecuencias no sean las mejores para Ucrania. Pero bueno, la moral sigue estando alta y las ganas de liberar su país sigue estando muy altas. Además, no solo de liberar esta última invasión, este último terreno que el ejército ruso les ha quitado, sino de recuperar otras regiones que llevan muchísimos años ya ocupadas. Entonces, la verdad que este conflicto no parece que se vaya a acabar muy pronto. Claro.
Bueno, por último, Andrés, en una ciudad ya alejada del frente como es la que estás ahora, ¿se hace vida normal en Lviv, por ejemplo, ahí cerca de la frontera con Polonia? Pues yo diría que es casi normal, ¿sabes? Yo hablando con un compañero quería matizar estas palabras porque decir que se vive casi normal es raro. Yo creo que lo que ha hecho la gente es como normalizar la situación. Así es verdad que aquí estamos a 50 kilómetros de la frontera y pues aquí han caído alguna bomba, pero muy pocas en comparación a otras poblaciones. Entonces la gente intenta hacer vida normal, sí. Lo que pasa es que si es verdad que tienes en la cabeza, claro, y ahora mismo que estaba en un funeral, sabes que te están invadiendo, que tienes un ejército extranjero peleando en tu tierra y que mueren soldados todos los días. Entonces, bueno, normalidad, más bien adaptación, yo creo, ¿no? La gente intenta salir adelante y convivir con esta guerra. Desde luego. Andrés, enhorabuena por ese trabajo que estás llevando a cabo, que iremos viendo a través de las fotografías que hayamos podido ver en algunos casos, y muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Gracias a ti, Roberto, gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, y de Ucrania nos vamos hasta Irán, donde se están investigando, fíjense, centenares de envenenamientos de niñas en las escuelas. No se ha producido ninguna muerte, pero muchas de ellas tienen problemas respiratorios, náuseas, mareos, fuertes fatigas. Bueno, ahora las denuncias se centran en destapar si estas intoxicaciones se están llevando a cabo para disuadir a las niñas para que no acudan a la escuela. Es que esto es lo mismo que había admitido un cargo del Ministerio de Sanidad, que luego alegó que se malinterpretaron sus palabras. Pero para que vean hasta qué punto llega la presión en algunos de estos países sobre las mujeres. De esta manera, hacemos una pausa, no tardamos en volver. Once 36 minutos de la mañana, dos frentes ahora mismo conviven en Israel, alterando la convivencia de los ciudadanos. Por un lado, lo peor, el ejército de Israel deteniendo a 3 palestinos sospechosos del asesinato hace unos días de un ciudadano estadounidense y acabando con la vida de otro en la ciudad cisjordana de Cisjordania ocupada. Durante la redada llevada a cabo por las fuerzas especiales israelíes, murió ese cuarto sospechoso tras ser abatido a tiros cuando trataba de huir del lugar. Ahí tienen las imágenes. Pero el segundo conflicto tiene que ver con la propia ciudadanía israelí, que continúa protestando contra el plan del gobierno para reformar el sistema judicial. Miles de manifestantes han salido a la calle en numerosos puntos del país, como en este que estamos viendo, enfrentándose incluso con las fuerzas de seguridad. Las concentraciones han tenido lugar incluso frente a la casa del primer ministro israelí en Jerusalén. La oposición critica que el nuevo sistema dé mayor poder al ejecutivo de Benjamín Netanyahu, que podría tomar decisiones o aprobar leyes prácticamente sin supervisión ni capacidad de intervención judicial. Bola Tinubu es el nuevo presidente de Nigeria. Tiene 70 años y ha obtenido cerca de 9 millones de votos. Este veterano político nigeriano alcanza la presidencia del país más poblado de África en unas elecciones que no han estado exentas de polémica. Los dos principales partidos de la oposición denuncian manipulaciones masivas durante el recuento y piden que se repitan los comicios. En Grecia se han declarado 3 días de luto nacional por el terrible choque de 2 trenes que ya ha dejado 43 muertos. La imagen que les vamos a mostrar ahora es el momento del impacto de los 2 ferrocarriles, captado por una cámara del lugar. Es el peor accidente ferroviario en la historia de Grecia, el más grave ocurrido en Europa desde 2012, que fue precisamente en Santiago de Compostela y que se cobró la vida de 80 personas. En la imagen se observa la enorme explosión que provocó el impacto de los 2 trenes que circulaban por la misma vía en sentido contrario. Esto ha provocado además la protesta de miles de personas que han salido a las calles para mostrar su indignación por la gestión de este accidente. Las vigilias por las víctimas y las manifestaciones han acabado en violentos disturbios en Atenas. Los manifestantes lanzaban piedras frente a la empresa responsable del mantenimiento de los trenes, quemando contenedores. Los antidisturbios tuvieron que dispersar a las protestas. El malestar ciudadano se refleja también frente a la estación de Tesalónica. Ahí lo ven. Los sindicatos de empleados ferroviarios tienen hoy una huelga de 24 horas
denunciando el deterioro del sector y para criticar que el único detenido por este terrible accidente sea un empleado de la empresa. Desgarradora espera en las puertas de los hospitales. Muchas víctimas eran universitarios que regresaban a Salónica tras un puente festivo. Este joven cuenta que no sabe nada de 3 amigos que viajaban en el 5.º vagón. Como este padre indignado que sigue esperando noticias de su hijo. Fuera del hospital se han instalado carpas para que los ciudadanos puedan donar sangre. El número de muertos ya asciende a 43 personas y los propios rescatistas reconocen que ya es muy difícil encontrar a personas con vida. Las temperaturas de los vagones incendiados alcanzaron los 1200 grados, explica este trabajador de Cruz Roja. Entre los heridos hay personas con quemaduras y mutilaciones por la gravedad de la colisión. Es el exministro de Transporte griego tras dimitir ayer conmovido por la tragedia. Visitó junto al primer ministro el lugar del siniestro, donde también estuvo su predecesor, Tsipras, con el servicio de emergencias donando sangre. En Grecia las banderas ondean hoy a media asta en el segundo día de luto nacional, también en Bruselas frente a la sede de la Unión Europea. La investigación preliminar apunta a un retraso en el cambio de carril de los trenes. El jefe de estación arrestado por la policía se enfrenta a cargos de homicidio involuntario y lesiones negligentes. Bueno, hablamos ahora de la crisis en la agricultura generada por la guerra de Ucrania. Un año después de ese desabastecimiento que provocó el bloqueo de Rusia, las exportaciones de cereales por el Mar Negro sigue teniendo consecuencias. No exageramos, probablemente, Antonio Cárdenas, buenos días, si decimos que el sistema alimentario mundial sigue todavía en el alambre. No exageramos. De hecho, bueno, en 2021, antes de que surgiese esta guerra en 2022, tanto Rusia, pero sobre todo Ucrania, eran potencias mundiales en la exportación, producción y exportación de cereales. Vamos a ver los principales cereales que producía Ucrania en aquel momento. Estamos hablando de, por ejemplo, el aceite de girasol, tiene una producción extraordinaria y representaba el 50%, es decir, la mitad del consumo de aceite de girasol y derivados del girasol en todo el mundo dependía de Ucrania. Fíjate, ocupa la primera posición, lógicamente, a nivel mundial. Pero también tenemos de cebada, por ejemplo, el 18%, de millo el 16% o de trigo. La quinta posición mundial en exportaciones de trigo la ocupaba Ucrania. ¿Qué ha pasado? Pues que con esta situación, en ese periodo que fue desde que empezó la guerra en febrero hasta julio, estas exportaciones se frenaron porque 20 millones de toneladas de cereales se quedaron atrapadas en Ucrania. Claro, esto es tremendo, ¿eh? La primera posición mundial, la tercera, la cuarta, la quinta. ¿Y a qué países ha afectado más esta situación, Antonio? Pues precisamente a países de regiones de Asia, de África y también de Europa. Fíjate, este anillo interior son esas regiones. Tenemos, por ejemplo, el 30% de las exportaciones de ese cereal ucraniano que iban a la región de Asia, de Pacífico, por ejemplo. Países implicados y muy perjudicados, Indonesia o Filipinas, que se van esos porcentajes. En amarillo tenemos las exportaciones que iban hasta África, el 27% iba al norte de África, lo hemos hablado mucho, países como Egipto, por ejemplo, Marruecos o Túnez, y fíjate, el 6% iba a la Unión Europea, principal país importador de grano, de cereales de Ucrania en la Unión Europea, España. Bueno, tremendo. Oye, y ha habido un acuerdo en Estambul este verano para precisamente abrir el corredor. ¿Ese acuerdo ha servido de algo? Ha servido de algo. Dijimos que desde marzo hasta julio las exportaciones estuvieron paradas, pero bueno, gracias a ese acuerdo, esos 20 millones de toneladas de cereales bloqueados se fueron desbloqueando. Había un objetivo de sacar 8 millones de toneladas al mes, no se ha cumplido, pero bueno, bastante ha salido. Ese acuerdo se firmó el 22 de julio. Se firmó en principio hasta el 17 de noviembre y el 17 de noviembre se renovó hasta el 17 de marzo. Faltan 15 días para que caduque ese acuerdo y Rusia no está muy convencida de continuarlo. Enseguida hablaremos de eso, pero bueno, características de ese acuerdo. Recordamos aquellos barcos prácticamente escoltados saliendo por el Mar Negro que llegaban a estos controles en Estambul, en Turquía, donde se establecían delegados de Rusia, de Ucrania, de la ONU y también de Turquía para controlar que todo el contenido de esos barcos fuese de acuerdo con eso, con que hubiese cereales. Y por último, esto es clave.
Rusia exigió a condición sine qua non que no hubiese sanciones para la exportación de sus cereales y fertilizantes. Y ahora denuncia que esto no se está cumpliendo. Bueno, ¿y cómo estamos ahora? ¿Cuál es la situación? Bien, pues estamos de esta forma que vamos a ver enseguida. Esos 20 millones de cereales, 20 millones de toneladas de cereales prácticamente se han desbloqueado. Fíjate, en este tiempo unos 800 barcos han transportado esos 23 millones de toneladas. 23.000 millones de toneladas, ¿no? 23 o 23 millones de toneladas. 23 millones de toneladas en estos 8 meses. ¿A qué países han ido? Bueno, aquí lo vemos. Por ejemplo, China se ha destacado también en esto como principal importador de las toneladas de cereales ucranianos, y también España, como lo decíamos, en la Unión Europea también uno de los principales. Vemos también Túnez en esa parte alta de las importaciones. ¿Qué ocurre ahora mismo en Ucrania? Que con esta invasión rusa hay muchas menos hectáreas ahora mismo cultivadas en 2022 que en el año 2021. Se habla de una extensión similar al tamaño de Bélgica, que se ha dejado de cultivar por la dentro guerra, de Ucrania, claro. Por la guerra. Y lo que te contaba antes, Roberto, el 17 de marzo, dentro de 15 días, se cumple ese plazo, ese final de este acuerdo para llegar a las exportaciones de cereal ucraniano, y Rusia ahora mismo dice que no quiere renovar porque denuncia que no se están cumpliendo esa exención en las sanciones para las exportaciones de su cereal. Ojo que hay uno de los que más importa ese grano es China, ¿no? Efectivamente, China, Pues China, el otro día hablamos de que China se ha beneficiado de las exportaciones de Rusia de energía, pues también de se ha grano beneficiado también. de las exportaciones. Habrá que ver si esa no renovación también incluye a China. Vamos a hablar de este asunto con José Luis Esteban Mur, es presidente de la Lonja de Cereales de Barcelona. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Cómo estamos? Bueno, pues muy bien, pendientes de ese 17 de marzo. Me imagino que ustedes también, para ver si se renueva este acuerdo, porque si no, menudo estropicio. Totalmente. Yo le diría que creemos sinceramente que se va a renovar. Es un acuerdo que también interesa a Rusia indiscutiblemente. Tengamos en cuenta que Rusia este año anterior, digamos la cosecha actual que está exportando, es una cosecha en trigo récord de la historia rusa, con lo cual, de alguna manera, el corredor creemos sinceramente que se va a mantener abierto. Sí que es verdad que tenemos una dependencia en este momento grande, porque las inspecciones de los barcos pues son francamente muy lentas. Claro. Y hoy tienes un atasco en el Bósforo importantísimo. Claro, ¿y sigue afectando esta situación al precio de los cereales o se ha estabilizado? Mire, se ha estabilizado de una manera importante, inclusive le diría que estamos prácticamente por debajo de los precios que teníamos antes de empezar la guerra. ¿Qué ha ocurrido? Fácil. Yo le diría que las cosechas, excepto Argentina, que el tema está francamente mal porque tienen una segunda niña y por tanto tienen una sequía importante, y entonces vamos a ver reducida la cosecha argentina de una manera francamente alarmante, porque de 50 millones que hablaban pasaremos a 30 millones en soja, con lo cual esto es un palo importante. Por contra, Brasil está muy bien. Y de alguna manera lo que confiamos es que se mantenga el corredor de momento abierto para seguir exportando desde Ucrania. Tenga en cuenta que, y yo aquí lanzo pues un agradecimiento a los agricultores ucranianos, porque sinceramente no sé cómo lo hacen, pero van a producir este año 25 millones de maíz aproximadamente y 14 o 15 millones de trigo, lo cual es francamente es una sorpresa para todos, sí, puesto que cuando ves las imágenes de lo que está ocurriendo en Ucrania, sinceramente se te caen las lágrimas, no puedes pensar otra cosa, ¿no? Claro, y que tiene un mérito enorme que encima sigan recopilando trigo. ¿Sigue siendo España el principal, dentro de la Unión Europea, el principal cliente? Absolutamente. Piense que tenemos una dependencia, por ejemplo, en el aceite de girasol del 50% de nuestro consumo con Ucrania. En el tema del maíz, yo le diría maíz y trigo del orden de un 40%, con lo cual Ucrania para nosotros es un país con una verdadera capacidad de abastecimiento para el Estado español. Claro, después hay otros países donde si este suministro falla,
pueden tener problemas muy serios hasta de hambruna. Estoy pensando en el norte de África, que tiene un suministro enorme, Egipto, por ejemplo, de este grano, ¿no? Por supuesto. Yo le diría, el caso de Egipto tal vez económicamente está, digamos, fuerte como para buscar alternativas. Pero indiscutiblemente piense que cualquier alternativa va a ser mucho más cara. Es decir, si el corredor no se renueva, indiscutiblemente habrá que buscar otros orígenes hoy mucho más altos de precio. Claro. Tenga en cuenta que la cosecha brasileña anterior está prácticamente terminada. Deberíamos ir a Estados Unidos y Canadá, los precios son distintos. Bueno, pues José Luis, un placer como siempre. Muchas gracias por atendernos. A ustedes, muy amables. Saludo. Bueno, vamos a ver cómo vienen nuestros compañeros de Ponte al Día, que llegan ya con toda la actualidad. Wendy, Pedro, ¿qué contenidos tenemos hoy? Cuéntenos. Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenos días. Aquí estamos en un nuevo programa de Ponte al Día, Wendy y yo, al frente de este programa, pero a los que nos están viendo desde casa, ¿qué me dicen si mañana este programa lo están presentando dos robots? ¿Se lo creería? ¿Lo ven factible? Parece una idea descabellada, pero no lo es tanto, porque la inteligencia artificial, los robots pueden ser una oportunidad para mejorar nuestra vida, pero también pueden resultar una amenaza para nuestros puestos de trabajo. Desde luego, el debate está en el aire, vamos a intentar resolver todas esas cuestiones, pero tan solo les voy a dejar un dato. Para el año 2025 se espera que hasta 85 millones de puestos de trabajo en todo el mundo van a ser sustituidos, reemplazados por máquinas, por robots. Muchas cuestiones que vamos a resolver en el programa de hoy, pero claro, hay más. Nosotros vamos a volver al presente. De momento nosotros estamos aquí, que es lo importante. Hoy además vamos a hablar de un serio problema que tiene Canarias, la vivienda. Hay poca oferta y los precios están completamente disparados. Tanto es así que una vivienda de tan solo una habitación, que hemos estado buceando, rozan los 1.200 euros. Tal complicada es la situación que muchas personas que trabajan, que tienen un sueldo a final de mes, han tenido que irse a vivir a edificios a medio terminar para poder tener un techo, porque no encuentran absolutamente nada. Esto ocurre en Lanzarote, pero es una situación que se puede trasladar a cualquier punto del archipiélago. Vamos a abordar este asunto con el sector inmobiliario, con el sector de la vivienda vacacional y también con empresarios turísticos. Esto y más historias todavía en Ponte al Día en tan solo unos minutos. Hasta ahora, Roberto. Gracias, compañeros. Bueno, tremendo, ¿eh? Esto de conseguir vivienda en las islas y los extremos a los que tienen que llegar algunas personas. Ahora nos vamos hasta Buffalo, en Nueva York. Tenemos imágenes en las que se ve cómo los bomberos actuaban contra un incendio tras ser arrojados al suelo por una explosión. En el momento del incidente, dos bomberos con sus mangueras ahí en la acera después de que una gran columna de humo gris saliera repentinamente del incendio. El fuego provocó el colapso parcial de este edificio. Los bomberos parece que se encuentran en buen estado. Y vamos también hasta el Caribe. Varios incendios forestales azotan con fuerza la isla de Cuba, donde se calcula que han ardido más de 2.000 hectáreas. El fuego no solo ha afectado a vegetación salvaje, también a plantaciones de café. Las autoridades han confirmado 80 incendios, esto es una cifra altísima para lo habitual en esta época. Las áreas más afectadas son el occidente y el centro de la isla. Hay más de 40 cañaverales que se han consumido en los incendios y la situación se agrava por la sequía que hace que no haya apenas agua en los embalses. 150 colmenas habían acá. Saben que los incendios forestales azotan Chile desde hace varias semanas, pero han puesto también en riesgo las colmenas de abejas y la producción de miel de todo el país. Más de 40.000 colmenas han podido arder. El Ministerio está volcado en investigar el origen de la ola de incendios. De momento 44 personas han sido detenidas, pero es que ha llegado a haber más de 300 incendios simultáneamente en el país, en esta zona del país. Ustedes ven el daño que hay acá, todo lo que uno tiene en vísperas para el futuro, salir adelante, seguir trabajando, se perdió de un momento a otro, donde uno tiene su esperanza cifrada, todo por el suelo. Estamos entregando una importante cantidad de alimentos para al menos 2 semanas de alimentación, de una torta proteica y un complejo de vitaminas para fortalecer a todas las abejas que quedaron y que se salvaron de estos importantes incendios que afectaron a la comuna.
Ya ven, objetivo, salvar a las abejas. Bueno, en el lado opuesto al fuego está la nieve y en este caso nos lleva hasta Estados Unidos. En la costa oeste no salen de su asombro por las continuas borrascas que atraviesan el país y por lo frías los resultados de nieve que están dejando, Emilia, que allí no es tan frecuente, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Y ya hemos contado unas cuantas, y todavía sigue dando que hablar. El tiempo en esa zona recorre en el país de oeste a este y te voy a mostrar unas imágenes de cómo ha quedado una estación de esquí en California, en Palisade Tabores se llama la estación de esquí, completamente enterrada. Bueno, por supuesto está impracticable, también están impracticables los accesos, las inundaciones en California han provocado deslizamientos de tierras, casas prácticamente enterradas y no solo eso, también han recorrido toda la costa oeste y han llegado al otro extremo, a la costa este, a Nueva York. Ahí ves cómo está el Central Park, por ejemplo, completamente cubierto de nieve. Está precioso, la verdad, parece Navidad, pero no lo es. Lo cierto es que esas nevadas han llegado al otro extremo, a la costa este, y así es como luce actualmente, a día de hoy, el Central Park. Hay un parque nacional donde ahora mismo lo que está provocando problemas, bueno, es la lluvia. Por un lado ha venido muy bien, por otro lado puede provocar algún problema. Para eso hay un refrán que dice que nunca llueve a gusto de todo. En el otro lado, en Yosemite, mira, sin embargo, estas precipitaciones han dejado este río, que es el río Merced, que estaba aquejado de una sequía, pues lo han dejado así, con el agua corriendo, con un paraje que la verdad que el 95% de este parque nacional, que es el parque del oso yogi, no sé si lo recuerdas, el parque de Yosemite, está declarado desierto. Pues mira cómo está ahora, con esas cascadas corriendo a pleno rendimiento, con la nieve y con las precipitaciones. Hombre, también es verdad que los agentes forestales dicen que no es conveniente que se pase de un extremo a otro tan rápidamente porque eso afecta a la vida silvestre. Ellos dicen que no están esperando el cambio climático, que lo están sufriendo, literalmente lo están sufriendo. Un parque que visita muchísima gente. Y en Francia la sequía también. Y en Francia sí que están aquejados de una sequía bastante importante. Fíjate cómo está el río, uno de los ríos más importantes, el río Loira, completamente pues, dejando las dunas al descubierto, las dunas de arena al descubierto, completamente seco. Es un sitio donde antes incluso se pescaba, ahora está completamente seco. Pero es que en Francia, Roberto, del 21 de enero al 22 de febrero solo ha llovido 1 litro por metro cuadrado. Es una sequía bastante importante que no ocurría desde 1959. Seguramente es una de las sequías más importantes invernales de la historia de Francia. Bueno, en Baleares por lo menos ha mejorado la situación, ¿no?, respecto a ayer. Claro, en Baleares ha mejorado la situación, ya se ha ido Juliel, pero el frío continúa. Estas son imágenes, por ejemplo, que nos llegan desde Castilla y León, donde pues está todavía cubierto de nieve, temperaturas bajo cero, bastante bajo cero, menos 10 grados en Ávila, en Segovia. Carreteras, por ejemplo, en Santander, como esta de Puerto Lunada, pues que están completamente impracticables. Mira ese coche completamente enterrado en esa nieve. En Cantabria también hacía años que no se veía esta imagen del parque de Cabárceno, completamente cubierto de esa nieve. Hacía 5 años que no se veía esa imagen, y es que esa masa polar ártica pues ha dejado la mayor parte de nuestro país, sobre todo la mitad del norte, y claro, con esas condiciones también se producen rescates. Este es en Madrid, 2 excursionistas se desorientaron con la niebla y mira, pues así tuvieron que ir a rescatarlos, como también han rescatado a las personas que estaban en Mallorca, que es esta imagen, la UME, los bomberos, la Guardia Civil. Todo el mundo se afana en dejar los caminos despejados porque aún hay casas que están aisladas por la nieve, porque no se puede acceder a ellas. Emilia, se acerca el fin de semana. ¿Cómo viene el tiempo? Pues viene bastante bueno. Venga. Tengo que decir que viene bastante bueno. Estamos en una situación privilegiada, tenemos esta cuña anticiclónica y lo más que vamos a tener son nubes de evolución en las próximas horas. Vamos a ver la imagen del modelo de previsión de Meteorred, porque para que te des cuenta cómo gira nuestro anticiclón en sentido horario. Ahí nos protege con temperaturas que no van a variar. Ahora sí, vamos a poner la imagen de las precipitaciones, porque sí es verdad que aunque estemos protegidos, tenemos precipitaciones. Ayer cayó un chaparroncito de 5 litros por metro cuadrado en el Valle de Güímar, y eso es lo que vamos a tener en puntos de interior de Tenerife, de Gran Canaria, y mañana en el sur de Fuerteventura. Alguna gota puede caer, pero esa que viene del norte. Así que la previsión para los próximos días, para mañana por lo menos, es de intervalos nubosos. Lo vamos a ver ahora en la previsión del viernes. Intervalos nubosos que van a ir desarrollándose con alguna gota en Tenerife, en Gran Canaria, y al sur de Lanzarote, de Fuerteventura, perdón, con viento flojo y temperaturas bastante suaves, 24, 25 grados en la costa. Bueno, ¿tú eres de Pink Floyd, Emilia? Ay, me encanta. Sí, bueno, no es mucho de bailar tampoco, ¿no? No es de estar ahí bailando, pero
una música. Tiene sus momentos. Bueno, pues te va a encantar este final que tenemos hoy, porque vamos a acabar precisamente con esta banda, con Pink Floyd, que celebra su álbum más vendido, The Dark Side of the Moon. The Dark Side of the Moon. Para conmemorar este hito han lanzado una nueva caja de lujo del álbum de este trabajo del año 1973 que vendió más de 45 millones de copias en todo el mundo. El álbum abordaba temas como la guerra o la división social, al mismo tiempo que hablaba del estrés de la vida cotidiana. Parece que no hayan pasado 50 años, ¿verdad? Con estas imágenes les dejamos. Recuerden, volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día! Get back. I'm alright, Jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't get me